Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde nos encontremos. Seguimos con nuestra serie de preguntas, nuestro análisis de discernimiento, de esclarecimiento, donde como tal el canal es un nombre libre albedrío. El objetivo es que ustedes puedan contrastar estas ideas de acuerdo también a su experiencia de vida, que es de forma individual, pero que también traiga más que respuestas, también traiga dudas, ya que a través de ellas nosotros podemos explorar más este universo y de esa forma tener este camino de conocimiento hacia nuestra parte espiritual, que a su vez tiene como propósito el conocimiento a través del tiempo que conlleva la evolución del alma y el conocimiento de lo que es Dios, ¿cierto? Que dentro de esta particular expresión que es la materia, pues nos vemos abocados a algunas restricciones que hacen que el camino se llene de más experiencias y de esta forma retroalimentar de buenas decisiones nuestra vida a través del libre albedrío. Bueno, entonces partimos y seguimos con nuestro autor, Allan Kardec, a través del libro de los espíritus. Vamos en la pregunta 7 y esta dice: ¿se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Respuesta: pero en este caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. Al final de estas preguntas voy a hacer una recopilación de lo que significa al día de hoy la materia dentro de unos contextos o teorías de la física actual, contemporánea. Digamos que en esta pregunta, aún así, nosotros nos vayamos a lo ínfimo de la materia que como efecto produce actividades en nuestro entorno. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es un efecto de la materia. Sin embargo, más allá de la gravedad, de forma invisible, más allá de la materia, de forma invisible, actúa una fuerza creadora primaria. Entonces, aún así vayamos dividiendo la materia en instancias mucho más pequeñas, por más pequeña que sea nuestro conocimiento sobre ese aspecto, al final existe una conciencia inteligente universal que es como tal la causa primera para que ese conocimiento de el universo a través de una mirada microscópica, pues al fin de cuentas resulte como una causa de una situación primera, que en este caso es la inteligencia primera, que es Dios. Pregunta número 8. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, ¿al acaso o al azar? Esta es una pregunta que va muy amarrada a esta mentalidad científica doctrinista, por decirlo así, dogmática, donde atribuye que nuestra realidad, nuestra materia como tal, es la interacción de la energía y esta interacción de la energía se ha venido desarrollando a través del azar. Pues si cogemos dados, lo único aquí es que son millones de dados que se lanzan a la vez para que exista como tal la vida aquí en la Tierra, para que existan los planetas, para que existan las galaxias,
para que exista cualquier cosa que nosotros dentro del plano de nuestros sentidos podamos consolidar como una realidad, pero también aquello que está invisible a nuestros ojos y que a través de instrumentos que llegan hasta cierto punto de fineza pueden medir algunas energías. Normalmente los científicos dan como respuesta que todo lo que está aquí, usted y yo, estamos a través del azar. La respuesta que se da a esa pregunta es otro absurdo. ¿Qué hombre provisto de buen sentido consideraría al acaso, al azar, como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso o qué es el azar? Nada. Esta respuesta va allanada a lo que estábamos hablando antes, ¿sí? La mente netamente materialista, que solamente está en un extremo de su exclusividad a través del ego personal, audita, estipula que todo lo creado simplemente ha llegado al punto de hoy, en este instante, por mero azar. Vamos a la siguiente. Número 9. ¿Dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Vamos a ver la respuesta. Tenéis un proverbio que dice: por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él, y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre ser a quien un soplo de Dios puede abatir. ¿Dónde nosotros podemos ver la causa primera? Como dice ahí, mirad la obra. Tenemos el cielo, tenemos las estrellas, tenemos los planetas, tenemos las galaxias, tenemos como tal nuestra propia existencia como materia, pero a su vez tenemos nuestra propia existencia como espíritu o como conciencia inteligente. De acuerdo a las gafas que nos coloquemos, pues puede tener diferentes nombres. Aquí hay algo clave y es: el hombre orgulloso no quiere nada por encima de él. Esta es una frase que va muy amarrada al materialismo científico, aquel que solo acadece nuestra realidad a través del azar, ¿sí? Que hasta hoy en día existe este dogma en ciertos científicos, pero hay otros que por el contrario están admitiendo de forma más abierta que parte de estos efectos de la causa primera, estos efectos que nosotros vemos y estudiamos a través de la física, pues realmente tiene unas incógnitas que tienen respuesta en el ámbito espiritual. Aunque realmente nuestra realidad obedece primero al ámbito espiritual, a aquello que no vemos, y que eso se refleja acá en esta realidad material, como mucha gente le llama tercera dimensión o 3D. Este orgullo o este ego individual de estas personas infieren que solamente existe la materia como tal y la energía, pero que detrás de ello no hay ninguna inteligencia como tal. Pero pues ahorita vamos a ver diferentes puntos de vista que han nacido dentro de esta ciencia. Aquí hago una acotación, y es que normalmente desde que arrancó este conocimiento de la física cuántica, y que anterior a ella tenemos la energía de la relatividad, que hace mención a lo macro, y la física cuántica haciendo mención a lo micro. Estas personas como Einstein,
Heisenberg y demás científicos que se me escapan ahorita de la mente, dentro de sus frases empiezan a sonar más como a filósofos que en sí a científicos, porque este estudio les ha llevado a entender que detrás de toda esta matemática, para que se dé, debe haber una inteligencia suprema, que realmente no existe un azar. Pero bueno, todo está dentro de la creación de Dios. Está aquellas personas que seguramente desde el punto de vista científico aportan una gran cantidad de conocimiento, desde una arista lejana, por decirlo así, de la espiritualidad, pero también hoy en día muchos de los científicos, personas inclusive de la medicina, ya están empezando a conectar de forma lógica y racional todos esos eventos que a nuestros ojos son invisibles, pero que acadecen y que son hechos en esta vida. En las preguntas se hacía referencia que si había una inteligencia detrás de estas propiedades íntimas de la materia. Ahora vamos a mirar muy brevemente, ¿sí?, qué teorías hasta el día de hoy la ciencia tiene sobre qué significa esta realidad, cuál es esa materia prima. Bueno, como todos, digamos, en algún momento hemos podido escuchar, tenemos a Albert Einstein. Albert Einstein postuló que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En pocas palabras, energía es igual a masa. Para llevarlo un poco más al terreno del entendimiento, al terreno terrestre, pues vamos a ver aquí un ejemplo. Un ejemplo que seguramente bajo un conocimiento ético y moral, este conocimiento hubiese llevado a un bienestar colectivo y no a un bienestar individual, que también hace parte de nuestra evolución, y es el ego. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la bomba atómica de alguna forma sintetizada como energía, ¿sí? Y también vemos la materia. Esos 9 kilos de plutonio que están ahí, ¿sí?, son físicos, es materia. Pero a través de las investigaciones sabemos que toda la materia es igual a energía. En este momento pues estamos viendo plutonio, pero todo lo que nosotros vemos es susceptible, de acuerdo al proceso científico, a volverse energía. ¿Qué quiere decir? En este momento pues necesitamos un elemento químico, que es el plutonio, para que él tiene unas características especiales que hacen que sea más fácil que se convierta en energía. Pero en este momento, si tú tienes tu celular, tienes una manzana, tienes no sé, una bebida gaseosa, el vidrio, el aire que está compuesto de oxígeno y otros compuestos de la tabla periódica, ellos en sí como tal poseen su propia energía. Entonces nosotros somos de por sí energía. Esta es la forma de poder explicar de que algo que es físico a través de nuestros sentidos realmente es energía como tal. Cuando nosotros comprendemos y intuimos a través de nuestros sentidos que la materia ya su equivalente es energía, empezamos a analizar qué significa esta energía. A través de los últimos 150 años más o menos, hemos venido estudiando algo que se llama física cuántica. Y la física cuántica, ¿qué es lo que hace? Estudiar las propiedades de la energía. Ya estudiamos la materia a través de Einstein, que se vuelve energía. Ahora cogemos esta energía y la volvemos más pequeña para analizar
sus componentes, de dónde vienen estas partes. Entonces la física cuántica estudia las interacciones de las partículas elementales. ¿Por qué las interacciones? Porque en este momento el ser humano, aún teniendo dispositivos científicos de gran capacidad, y cuando hablo de gran capacidad es aquella tecnología capaz de poder detectar las interacciones que existen entre las diferentes partículas elementales de la materia, que al ojo humano no es visible. De por sí que nosotros al día de hoy no hemos visto un electrón, ni hemos visto un protón, ni hemos visto un neutrón, pero sabemos que existen porque a través de experimentos estas partículas emiten información, por decirlo así, que hace que se clasifique esta información en esto es un protón, esto es un neutrón o esto es un electrón. ¿Sí? Hay unas diferencias energéticas que se pueden clasificar digamos de esta forma. Aún así, el átomo, de forma general, que está compuesto por tres partículas, neutrón, protón y electrón, estas a su vez están formadas de partículas más pequeñas o elementales. En otro video que he sacado, he nombrado que pues existen los quarks, existen los fermiones, existen los neutrinos, existen una cantidad de subpartículas pequeñas que a su vez forman, puede ser el neutrón, el protón o el electrón. A esto le llamamos partículas elementales. Y estas partículas elementales es la realidad que hasta el día de hoy hemos tenido como hecho comprobado para poder tomarlas en la práctica cotidiana. ¿Qué quiere decir la práctica cotidiana? Por ejemplo, el hecho que tengamos Wi-Fi, el hecho que tengamos ondas de radio, el hecho que se haya producido este hecho de la bomba atómica años atrás, el mismo hecho que empresas como hoy IBM y quizás otras empresas ya tengan fabricados y estén trabajando y generando ingresos para esas empresas computadores cuánticos. A través hasta ahora de este contexto, de este entendimiento de las subpartículas o las partículas más elementales que conforman cada partícula, que conforma a su vez el átomo, y a su vez nos vamos hacia arriba, las moléculas, los organismos. Bueno, aquí pues como les había comentado nos encontramos ya con la física cuántica, pero hay otra teoría, y hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas. Esta teoría como tal sigue siendo de lápiz y papel, mientras la teoría anterior de las subpartículas ya tienen un reflejo práctico y real en nuestras vidas. La teoría de cuerdas es más un tema de papel y lápiz que aún todavía no ha llegado al campo de la experimentación y mucho menos pues al campo de nuestra realidad, pero como tal existen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la teoría de cuerdas? Dice que son cuerdas vibratorias de energía. Es una forma sencilla de explicarlo, ¿sí? Son cuerditas o anillos que son de energía y que tienen una frecuencia de vibración. Según la frecuencia de vibración, puede ser un electrón, puede ser un fotón o puede ser un quark, ¿sí? Recordemos que una frecuencia de vibración es muy parecido a lo que nosotros podemos imaginar o hemos hecho cuando botamos una piedra en el agua. Cuando botamos la piedra en el agua, lo que hacen es formarse ondas. Entre onda y onda, ¿sí? Existe este concepto de frecuencia. Normalmente cuando botamos la piedrita, en las primeras fases de esta frecuencia uno ve que estas ondas son más pegaditas, entonces podemos deducir que hay una frecuencia mucho más alta, pero conforme las ondas van perdiendo energía,
las ondas se vuelven mucho más lentas y separadas entre ellas. Eso quiere decir que se perdió frecuencia. La frecuencia es mucho más lenta, por decirlo así. Hay otra teoría que se llama la teoría M. La teoría M incluye las 5 teorías de cuerdas porque aparte que ya hay una teoría de cuerda, hay 5 teorías de cuerdas. No las vamos a estudiar aquí ni las vamos a explicar, pero sí entender que hay como 5 características de esas teorías de cuerdas que están incluidas en esta teoría M. Y en esta teoría M dice que, aparte de las 5 teorías de cuerdas incluidas, estudia la supergravedad y esto en 11 dimensiones. Esta es otra teoría que, como les comenté anteriormente, está en el lápiz y en el papel, ¿no? Entonces, son teorías que hasta ahora están empezando a trabajarse y a evolucionar, pero recordemos que la física cuántica, las primeras nociones que se dieron fue en 1886, si no estoy mal. En esa época era lápiz y papel. 100 años después, o menos, 40, 50 años después, se convirtieron en tema real a través del manejo de la energía atómica, puesto en práctica a través de las centrales nucleares o de la bomba atómica. Entonces, tanto la teoría de cuerdas como la teoría M, que incluye las teorías de cuerdas y aparte un concepto de 11 dimensiones, pues esto es papel y lápiz. Esperemos aquí a 50 años o a 100 años cómo estas teorías de alguna forma pueden coger sustancia y pueden volverse realidad, o por el contrario pueden ser desechadas. Acá hay algo que me gustaría a colocar, y es que si bien IBM tiene un computador cuántico ahorita, ellos quieren sacar un computador mucho más asequible comercialmente, más o menos dentro de 10 años. Y este computador cuántico de mayor capacidad de cómputo, manejado a través de los paradigmas que tenemos de la física cuántica, pues va a crear respuestas a unas preguntas que aún en nuestra capacidad de cómputo actual, incluyendo todo el contexto de la inteligencia artificial, son imposibles de detallar o dilucidar, ¿sí? Pero de aquí a unos 50, 100 años o quizás antes, no sé, podamos ver si estas teorías, tanto la de cuerdas como la M, siguen siendo teorías o quizás ya hacen partícipe de algunas soluciones que sean, ojalá en beneficio colectivo. Y este beneficio colectivo solamente nace a través del conocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual nos da este otro segundo pilar, que es la ética y la moral. La ética y la moral permiten que todo este desarrollo científico se tamice en el beneficio común y no de forma personal o individual. Al final de cuentas, de acuerdo a la física cuántica, de acuerdo a la teoría de cuerdas, de acuerdo a la teoría M, aún yendo a la parte más íntima de la materia, así el científico claustro de su exclusivismo o de su orgullo quiera decir que el universo radica del azar, ¿sí? Aún así, detrás de este azar existe una inteligencia suprema. A veces decimos a azar a una cantidad de información que no comprendemos. Al no comprenderla, le damos esa etiqueta del azar. Pero cuando nosotros vamos comprendiendo
quitamos esa etiqueta del azar. Pasa muy seguido, por ejemplo, ahorita, y es mucho más evidente con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al fin de cuentas, toda esta capacidad de cómputos, estadística, matemáticas, probabilidades, lo que está es resumiendo una cantidad de eventos o hechos que son en gran cuantía mucha información que para el sentido racional del ser humano no es posible analizar. Cuando al ser humano no le es posible analizar gran cantidad de información, pues decimos que es producto del azar, ¿cierto? Pero ya vamos entendiendo de que hay algo que se llama Big Data, donde hay millones de datos, y que a través de la inteligencia artificial se empieza a engranar y a generar resultados. Ahora, cuando ya nos vamos a un universo, aún así tildamos de que es producto del azar, pero no. Detrás de eso, como sabemos, existe una inteligencia suprema. Y aquí volvemos a la primera pregunta que dice, ¿qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, pues nada, muchas gracias. Estamos en este circuito de preguntas. Son alrededor de 1008 preguntas que nos van a ayudar a integrar mucha información que nos va a servir tanto para el bienestar propio y al final de cuentas para el bienestar colectivo. Muchas gracias, bendiciones, y acuérdense que hay que abrir la mente. Las creencias son limitantes, crecimos en medio de muchas creencias y es nuestro deber empezar a romper estas creencias que bueno, al final de cuentas no nos dejan ver un poco más la realidad, ¿no? Entonces, pues nada, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.